Tiempo de saludos. En esta ocasión, quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a Cristian González. Igualmente, para Nacho567. Siento que a ti te lo debí hace tiempo, pero aquí está, hermanito. Y por último, a Ser Eduardo. A ti y a tu carita fachera. Para mí es un honor y un placer tenerlos aquí. Ahora sí, pasemos con el tema. El pasado 22 de febrero, la comunidad de COD Mobile y del mundo de los videojuegos se cimbró con la noticia del asesinato de Ingrid Oliveira Bueno da Silva, mejor conocida como Sol, por los integrantes de su respectivo clan. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Quiero iniciar diciendo que este video lo hago de la manera más respetuosa posible, dando mi más sentido pésame y pronta resignación para amigos y familiares de Ingrid. ¿Qué fue lo que pasó? En un principio, en varias páginas dedicadas al juego, el 23 de febrero surgieron muchos posts dando la noticia sobre el lamentable asesinato de Ingrid, miembro del clan competitivo FBI Sport en Brasil, a manos de otro jugador de un clan rival. Esto orilló a que muchos jugadores pensaran que el acto del crimen se diera a raíz de la rivalidad dentro del juego. Otros, por otra parte, mantenían otra versión en donde los jóvenes ya se conocían y debido a que se planeaba cometer un robo e Ingrid no quiso participar, se cometió el crimen. ¿Cuál versión era verdad? Según medios locales, Ingrid y Wilhelme Alves Acosta, alias Flashlight, se conocían con antelación, por lo que acordaron verse en persona. Wilhelme ya tenía planeado el acto, calificándolo así como asesinato premeditado. No conforme con esto, Wilhelme documentó todo en escrito y en presuntamente video, que fue enviado a varios conocidos y amigos del joven. Después de haber hecho eso, decidió entregarse a la policía por voluntad propia, alegando que su salud mental era completamente apta y la única razón para cometer tan atroz crimen era porque simplemente quiso hacerlo. En algunos mensajes que mandó antes de entregarse se especula que usó la imagen sin vida de la joven como estandarte para anunciar que más ataques así ocurrirían, además de mensajes anticristianismos, razón por la cual esto ya sobrepasó el ámbito del gaming, siendo considerados ya como un acto de terrorismo, según algunos. Este lamentable hecho viene a ocurrir en un momento donde Brasil y varios países de Latinoamérica sufren una crisis de feminicidios que parece incontrolable, además de que quizás actos como estos, en donde por el simple hecho de que los involucrados sean parte de la comunidad gamer, los videojuegos sean usados como cortinilla para enmascarar el empobrecido actuar de nuestras autoridades ante una problemática que parece que solo aumenta. Pero esa cuestión tampoco nos debe hacer olvidar que también en el ámbito del gaming existen acoso hacia las mujeres. Tampoco nos debe hacer olvidar que en cualquier ámbito puede haber actos tan despreciables como este y que merecen más atención y posibles soluciones para evitar que tengan un desenlace tan triste y lamentable como fue el caso de Ingrid. A pesar de todo esto, la comunidad ha sacado también su parte noble, manifestándose en contra de ese tipo de actos desdeñables y mostrando todo su apoyo y buenos deseos para los amigos y familiares de Ingrid. Ella era una extraordinaria persona que siempre recordaremos cada vez que salga el sol, aseguró FBI Sports, equipo al cual pertenecía Ingrid. Nosotros podemos ayudar y en su memoria debemos intentar hacer de esta comunidad una más segura, libre de agresión, acoso y toxicidad. Y creo que está de más decir que evitemos buscar y difundir el material sobre el acto que según anda circulando. Recordemos a Ingrid de la manera en que sus seres queridos la conocieron y como nos hubiera gustado a nosotros conocerla. Descansa en paz, Ingrid, y esperemos vernos en el próximo respawn. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.